¡Qué vida! Bienvenidos a vuestro canal El Fútbol según Raúl. No olvidéis suscribiros, que eso siempre ayuda. Bien, se nos viene una final de Copa del Rey en la Cartuja en Sevilla, donde va a jugar el Valencia contra el Real Betis. Nada, cerquita. Los béticos se van a tener que desplazar muy poquito. Y voy a hablar del Betis y de los béticos, porque no disputan una final desde el 2005, que la ganaron, por cierto, frente a Osasuna en el Calderón. Esa es la última vez que jugaron una final de Copa del Rey, 2005, ¿eh? O sea, imaginaos, desde entonces ahora los de Pellegrini lo han vuelto a lograr frente a los de Bordalás. Pero ahora el Betis está muy bien, pero no sé si recordaréis, sobre todo los béticos, seguro que lo recordáis, pero hay una fecha clave en la historia del Betis y que hay imágenes que lo ratifican. ¿Os acordáis? 30 de junio de 1992, el Betis al borde de la quiebra y aparece la figura de Don Manuel Ruiz de Lopera. Reinaldo, hola. Mira, necesito aproximadamente 800 millones de pesetas en 25 minutos. Pero tengo que salvar la situación del Betis, el Betis no puede morir. ¿Os acordáis, no?, de estas imágenes? Y él lo grabó para que quedara constancia que había salvado al Real Betis. Y ahí quedaron esas imágenes súper cachondas, ¿eh? Todo como muy improvisado, pero a la vez preparado. Bueno, eso se ha pasado a la historia. A lo que voy, que se convirtió en el Mesías, muy querido por todos, iba muy bien el Real Betis, grandes fichajes, Ocarí de Finidi, Alfonso, etcétera, etcétera, que trajo Don Manuel Ruiz de Lopera. Incluso la gente votó para que pusiera el nombre al estadio, que se llamaba Ruiz de Lopera, ¿os acordáis? Don Manuel Ruiz de Lopera, se llamaba ahí el estadio del Betis, pero luego vinieron maldadas. Lo que pasa, se desgasta con el tiempo, con los años, la gestión, etcétera, etcétera, y la gente y la presión obligaron a vender el Betis. Para complacerlo, ellos quieren que yo venda, yo vendo. Y si llega un señor que no lo sienta, el primero que va a sufrir es Manuel Ruiz de Lopera, porque yo soy un bético guarcucho. Y se lo compró el grupo comandado, liderado por Luis Oliver. Luis Oliver, al que yo conocí, fíjate, apareció en escena, yo creo que en el 1997, que había comprado el Jerez. Aquello fue un boom, porque tuvo tantos problemas que el Jerez salía en todos los medios constantemente. Él fue el que trajo a Schuster a España a entrenar, que el primer equipo que entrenó en España Schuster fue el Jerez y lo trajo Luis Oliver. Os voy a recordar aquellos tiempos con el Jerez en destierro, en Sanlúcar. En el año 97 apareció en la escena futbolística Luis Oliver. Compró el Jerez, lo ascendió a Segunda División A y fichó a Schuster como entrenador. Pero tuvo unos problemas con el entonces alcalde Pedro Pacheco y no les dejó jugar en Chapín. Tuvieron que irse desterrados a Sanlúcar de Barrameda, envueltos en polémica. Ahora, 10 años después, Luis ha aparecido en escena nada más y nada menos que comprándole el Betis a Lopera. No sin polémica. El sábado jugaba contra el Jerez. Le acompañé hasta el estadio. Soy de padre navarro y madre maña. La verdad que un par de cabezones, bueno, sí. Está siendo un poco duro, ¿no?, la etapa post-Lopera, pero también tiene muchos alicientes, ¿no? Porque 18 años de loperismo había un mar de fondo muy duro. Desgraciadamente no vamos a heredar sus millones, pero todos los enemigos de Lopera los hemos heredado. Hay una oportunidad. Han venido muchos a comprar a Lopera y Lopera nunca vendió. Tuvimos 5 meses negociando. Date cuenta que eran reuniones de 8, 10, 12 horas. Eso se nos desmayó un abogado y se cayó al suelo y decía: don Manuel, dale un poquito de agua, dale un poquito de agua. Digo: don Manuel, saque algún bocadillo, que es que llevamos ya 3 vasos de agua cada uno. El último día sacó unos bocadillos a las 5 de la mañana. Habíamos llegado a un acuerdo en una cláusula del contrato. Al día siguiente, que hay que cambiar la cláusula. Me lo ha dicho esa, que no la puedo firmar esa cláusula. Que le había dicho a la Virgen que esa cláusula no la podía firmar. Ante semejante argumento espiritual, pues ya no lo tuvimos que cambiar, ¿no? Entonces me dicen: ¿qué proeza la del Betis? Digo: ¿la del Betis? Hace un equipo para ir primero en segunda, vamos, lo hace mi chico el pequeño. Lo que pasa es que estos eran tan malos que no lo podían hacer peor. El Betis ahora mismo, el de Beaton Sport nuestro. Lo que pasa es que hay una jueza de instrucción que suspendió cautelarmente la venta.
Ella en su foro interno creyó que era una venta simulada. El informe de la Guardia Civil ya ha dicho que de aquí de simulado nada, que podemos ser solventes o no, pero que no somos testaferros de la ópera. El hijo tiene que volver con papá, tarde o temprano, aunque ahora esté en adopción un minutito, ¿no? Aquí estaba a la derecha las letras Don Manuel Ruiz de Lopera, que creo que no cabía el Don, ¿no? Él quería que pusieran Don Manuel Ruiz de Lopera, pero no cabía la D. Nosotros hemos quitado las letras y yo creo que en una semana o 10 días ya están las nuevas de Benito Villamarín. Él no está muy contento con nosotros, ¿no? Cambiar el nombre al estadio, la ciudad deportiva también le hemos puesto Luis del Sol. Y ahora aparece otra figura, Mario Conde. Dice, no estoy detrás, es que estoy delante del Betis. Sí, muy bonita frase, ¿no? Pues bueno, nosotros siempre hemos defendido que había un grupo inversor potente. Mario Conde es uno de los que está con nosotros. Cometió errores y pagó. Y la gente está contenta, creo yo. La gente, el aficionado de a pie, lo que quiere es ser feliz el domingo, que su equipo gane, que juegue bien. Soy consejero y responsable del área deportiva. Después del presidente es el cargo más importante, ¿no? ¿Y por qué no estoy entrevistando al presidente? Porque te doy igual más audiencia, más morbo, más espectáculo, yo qué sé. Pero yo creo que nos merecemos ser felices porque hemos peleado mucho en un ambiente muy hostil y se ha creado un equipo, la verdad, que para que los béticos estemos orgullosos de él, ¿no? Bueno, los béticos seguro que lo recordáis, aquellos años en los que apareció Luis Oliver. Cuando apareció, hay que decirlo, que estaba el club en ley concursal, el Betis, que no hay que olvidar de dónde se viene, en ley concursal, en segunda división, o sea, en la Liga Smartbank, que es ahora la Liga Smartbank, y con muchos problemas, con unos administradores que llevaban el club. Como decía Luis Oliver, que tenía que volver a papá, nunca volvió. O sea, el Betis luego siguió su camino con otros dirigentes y ahora, afortunadamente para todos y para el mundo del fútbol en general, y sobre el Betis en particular, pues goza, lo que decía, de muy buena salud, con un entrenador espectacular, una afición extraordinaria, y ahí está, se ha vuelto a meter en una final de Copa del Rey. Ya ha ganado 2. Veremos lo que sucede ahí al ladito, en la Cartuja, donde va a tener un rival duro, como es el equipo de Bordalás, como es el Valencia. Nada más. Y por cierto, otra cosa. En la última Copa del Rey que disputó el Real Betis en el Calderón frente a Osasuna, jugaba un tal Joaquín. Pues ahora veremos si sale en la alineación titular de Pellegrini, pero ojalá le veamos en el terreno de juego al bueno de Joaquín después de tantos años. Otra final de Copa del Rey. Bueno, y esto es un poquito la historia de nuestro fútbol y sobre todo que los béticos lo recordaréis. ¡Tigres! A la selva.